Son las 7:45 del 6 de agosto de 1945. El piloto del avión Enola Gay se acerca a su objetivo. En media hora, y bajo un cielo despejado que no prenuncia nada fuera de lo común, un estallido nunca visto en la historia bélica le pondrá fin a la Segunda Guerra Mundial y producirá una masacre en la población civil del Imperio japonés. ¿Cómo se llegó a esta drástica decisión y por qué Nagasaki también sería arrasada días después? Vamos a responder a estas preguntas y mucho más, pero primero necesitamos saber qué venía pasando con el país que estaba a punto de perder la guerra y al cual se decidió arrojar las bombas para obtener un resultado más disuasorio que estratégico. Antes de continuar, te damos la bienvenida a este nuevo episodio de Historia Militar, el canal donde podrás encontrar las historias y hechos más atrapantes sobre los distintos momentos del pasado militar. Ahora sí, prepárate para viajar en el tiempo. En agosto de 1945, ya habían pasado casi 4 años desde aquel bombardeo que había sorprendido a la Marina estadounidense en su base de Pearl Harbor. En aquel momento, el Imperio del Japón había destruido gran parte de la flota del Pacífico de Estados Unidos y se hallaba en su apogeo. Por ello, y aunque se hallaba dentro del eje junto a Alemania e Italia, tenía sus propias ambiciones. Su premisa era unificar el este asiático para por un lado alejar toda influencia europea y colonialista, y por otro, obtener el petróleo, la chatarra y otros materiales que Estados Unidos le había negado en represalia por su invasión de la Indochina francesa en 1940 y la cruenta invasión de China iniciada en 1937. Esta idea de unificación tenía nombre: Esfera de Coprosperidad de la Gran Asia Oriental. Luego del ataque a Pearl Harbor, Japón había invadido territorios del sudeste asiático de forma imparable. Burma, Singapur, Tailandia, Malasia, Sumatra, Borneo, la mitad de Nueva Guinea y las islas Guam, Wake, Salomón y las orientales neerlandesas, entre muchas otras, habían caído una tras otra. Hacia mediados de 1942, Japón estaba listo para atacar Australia. Pero todo imperio tiene su fin. Tras Pearl Harbor, Estados Unidos entró a la guerra, construyó una poderosa flota y comenzó a recuperar los territorios del Pacífico uno por uno, junto a fuerzas británicas, indias, chinas y australianas. Sin embargo, y aún con Japón completamente rodeado, la guerra seguía en pie. El país se rehusaba a deponer las armas por intransigencia militar y una diplomacia que no se atrevía a capitular sin tener certezas sobre el futuro del emperador. No importaban las más de 60 ciudades bombardeadas, el ataque incendiario en Tokio, que había acabado con la vida de alrededor de 100.000 personas, ni el hundimiento de la actividad industrial. Mientras tanto, Estados Unidos preparaba 2 armas que resultarían de las más poderosas y terribles que la humanidad hubiera conocido: Little Boy y Fat Man, con mecanismos basados en uranio y plutonio respectivamente. Ambas provenían del Proyecto Manhattan, investigación llevada a cabo desde 1942 por casi 120.000 norteamericanos e integrada por científicos de la talla de Robert Oppenheimer, Enrico Fermi y Richard Feynman. Hasta incluso el famoso científico Albert Einstein había colaborado con una carta enviada al presidente Roosevelt en 1939. Con Alemania rendida, solo restaba decidir qué lugares de Japón conocerían la destrucción atómica. Si bien los científicos y militares del Comité de Objetivos habían pensado en la bahía de Tokio, el arsenal de la ciudad de Kokura y hasta la antigua capital, Kioto, lo cierto es que no querían hacer solo una demostración de fuerza. Debía ser algo que exhibiera la cualidad distintiva del arma y que evitara futuras guerras nucleares, dando de paso un llamado de atención a la Unión Soviética. Entonces,
De los 17 objetivos seleccionados por el comité, ¿por qué Hiroshima se impuso? Por su gran base militar, ubicada justo en el centro de la ciudad, y por su geografía, ya que las colinas que la rodeaban podrían concentrar la explosión y aumentar su poder destructivo. Además, era una población todavía intacta y se le adjudicaba un importante depósito de armas, así como un área urbana industrial. Asimismo, su gran tamaño alcanzaría para no desperdiciar ninguno de los efectos de la bomba. Otros sitios que podrían haber sido borrados del mapa fueron Yokohama y el mencionado Kioto. Si bien el primero cumplía con características similares a Hiroshima, se lo descartó porque ya había sido atacado en mayo. En cuanto a Kioto, hay dos versiones. La primera señala que el secretario de guerra, Henry Stimson, se había enamorado de la ciudad durante su luna de miel y convenció al presidente Harry Truman de no atacarla. La segunda afirma que fue Langdon Warner, arqueólogo e historiador de arte, quien aconsejó al presidente de no atacar objetivos con valores culturales. Sea como sea, el Boeing B-29, apodado Enola Gay, llegó a Hiroshima el 6 de agosto con otros B-29 de apoyo y su inédita carga explosiva. Ahora bien, ¿qué podemos decir de Nagasaki? El devenir de los acontecimientos le brindó mala suerte. El avión que se dirigía al objetivo secundario original, Kokura, se enfrentó con una escasa visibilidad debido al mal tiempo. A pesar de hacer 3 pasadas, jamás encontró un momento adecuado para proceder a la descarga. Por lo tanto, su viaje cambió de destino. Con la ciudad de Niigata ya descartada por su lejanía, fue Nagasaki la que sufrió las consecuencias a las 11 horas del 9 de agosto. Si llegaste hasta aquí, podrías pensar que el palacio del emperador Hirohito también pudo haber sido un objetivo fundamental. Bien, estás en lo cierto. Una tercera bomba atómica iba a estar lista el 19 de agosto si los japoneses no se rendían. En Japón no esperaban este tipo de ataque y tampoco tenían el material para interceptarlo. Lo único que sonó fue una alarma en las estaciones de radio de Hiroshima que muchos ignoraron. En Nagasaki, a pesar de lo que había sucedido 3 días atrás, no se emitió tal alarma al creer que los B-29 avistados eran de reconocimiento. El resultado fue la muerte de aproximadamente 140.000 de los 350.000 habitantes de Hiroshima y de cerca de 80.000 personas de las 240.000 en Nagasaki, sin contar las decenas de miles de heridos y las generaciones afectadas por la radiación, el cáncer y el trauma. Prisioneros de guerra aliados y estudiantes extranjeros se cuentan entre las víctimas. Incluso después de la primera bomba, el gobierno japonés no se rindió, pero después del segundo ataque y la inmediata invasión soviética a la región de Manchuria, la guerra concluyó con la capitulación del emperador el 14 de agosto y la rendición oficial el 2 de septiembre. Hoy día hay teorías que apuntan a otro posible fin de la guerra. De hecho, un informe oficial norteamericano de 1946 sobre el bombardeo estratégico reconoce: Japón se habría rendido aunque las bombas atómicas no se hubiesen lanzado, aunque Rusia no hubiese entrado a la guerra o aunque ninguna invasión hubiese sido planeada. No obstante, todavía ronda la afirmación de que el sacrificio fue aceptable. En una nota con el portal de la BBC en 2015, el sobreviviente Norijo Azuma declaró: quizá fue algo inmoral, pero después de eso nos rendimos. Curiosamente, lo mismo opinó Hisatsune Sakomizu, secretario en jefe del gabinete japonés durante los últimos meses de la guerra. La bomba atómica fue una oportunidad de oro para acabar la guerra. Llegamos al final de un nuevo video y queremos saber tu opinión. ¿Crees que Japón se hubiera rendido si las bombas atómicas no se hubieran utilizado? Déjanos tu comentario en la bandeja aquí debajo. También te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.
Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y hasta el próximo video.